Amén. Hermano Ricardo Cabrera, ¿estás por ahí? No quieres activar el micrófono. Ahí, ahora sí. Ahí sí. No me Hermano Ricardo, cuéntanos un poquito. Las últimas predicaciones, las últimas 3 predicaciones, ¿cuál ha sido el énfasis que tú has notado de las predicaciones? Han sido evangelísticas y me llama mucho la atención la semana anterior, que es la más cercana. Me acuerdo que las predicaciones se trataron de Romanos, capítulo 1, 2 y 3, que eran acerca de que todos los hombres son pecadores. En el capítulo 2 habla que los que se creen justos y creen que por su justicia van a llegar al cielo, y en el capítulo 3 habla sobre los que creen que por su religión o por su forma de creer van a llegar al cielo. Ok, bien hermano, un 7. Hermano Sergio Sandoval, ¿estás por ahí? Si no, Sergio, la esposa, hermana Sandra. No, sí llegó. Okay, Sergio, ¿qué recuerdas de las predicaciones? Bueno, una de las cosas que también me quedó muy marcado fue que se me olvidó, no, que generalmente uno presentaba o se presentaba, soy ingeniero, soy como dándole la autoridad o la importancia de una persona por el cargo que tenía. Eso me quedó muy marcado. ¿Ya? Ok. ¿Y de qué nos sirve eso? De que Dios a nosotros no nos mira como un título que tengamos, sino que somos a todo el mundo amado por igual. Ok, perfecto, exactamente. Dios no hace acepción de personas, ¿ok? Muy bien. Y uno más. ¿Dónde está Bruno? ¿Estás Bruno por ahí? Bruno Cabrera. Sí, pastor, estoy aquí. ¿Qué nos puedes decir tú de las enseñanzas? ¿Qué recuerdas? Englobando todo lo que dijo hermano Sergio y mi papá, más que nada el tema de evangelismo, salvación, que es nuestro deber, es una orden de poder hablar acerca de Cristo, acerca de Él, a las demás personas. Y también lo veo por el ámbito más personal, que uno debe sentir misericordia por los perdidos. Y eso también nos debe llevar a predicarle. El amor que tiene Cristo por nosotros nos debe llevar a predicarle a otra persona para que no se pierda. Y ahí queda decisión de persona, y también cómo la otra persona recepciona el mensaje. Eso más que nada, pastor. Ok, Bruno, y aprovecho de preguntarte, ¿has podido subir las predicaciones últimamente? Tengo los videos hechos, pero tengo que subirlos a YouTube. Ya, ok, si puedes, creo que podría ayudar un poquitito. Gracias, hermano Bruno. Bien, hermanos, vamos a tener la enseñanza para hoy. Como han señalado los hermanos, lo que estoy tratando de hacer de manera resumida es hablar un poquito acerca de la doctrina del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y vuelvo a reiterar una vez más, cuando pensamos en el Evangelio, la palabra Evangelio, la palabra que el Señor seleccionó para enmarcar su mensaje, significa buenas nuevas, significa buenas noticias, significa un buen mensaje. El Evangelio es un mensaje de Dios, pero no es cualquier mensaje, es un buen mensaje de Dios. Porque el Evangelio, desde el punto de vista de Dios, es un mensaje de salvación. El Evangelio no condena. El hombre, el ser humano, usted y yo estamos condenados por nuestros pecados. El Evangelio es salvación para los condenados, para nosotros pecadores perdidos. El Evangelio es la buena noticia que hay perdón, que hay salvación, que alguien pagó por nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros compartimos el Evangelio,
debemos transmitir el deseo de Dios, el amor de Dios, la compasión de Dios, porque el Evangelio es un llamado de Dios. El Evangelio no solamente es un discurso, no solamente es una advertencia, el Evangelio es un llamado. Jesucristo dijo que no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. ¿Y cómo el Señor nos ha llamado a nosotros? A través de la predicación del Evangelio. No olvidemos que el apóstol Pablo nos enseñó en la carta a los romanos que el Evangelio, estas buenas noticias de Dios, son poder de Dios, pero ¿para qué? Para salvación, no para destrucción, no para condenación, sino para salvar, porque la condición del ser humano es que ya estamos condenados, ya estamos bajo pecado. El Evangelio es la buena noticia de Dios, ¿ok? Y esta mañana quisiera poner énfasis. Las semanas anteriores hemos visto un poco la condición del hombre, hemos visto un poco la justicia de Dios, y hoy vamos a ver acerca de la justificación divina, la justificación divina. Número uno, lo primero que quisiera señalarles es que hay una conciencia, el ser humano tiene una conciencia de la justificación. Como dice aquí, los seres humanos somos conscientes desde la niñez de cuando hacemos algo malo. Y me imagino que tal vez ayer en el taller que hubo la conferencia para padres y todos los que somos padres, a nuestros hijos, nadie le enseña a nuestros hijos a pecar, ¿o no? Yo no recuerdo haber enseñado a mis hijos a mentir, no recuerdo haberles enseñado a robar o a tomar lo que no es suyo, no les di una clase de cómo pelear uno con otro, no les di una clase de cómo ser envidiosos o celosos, pero de alguna manera ellos evidenciaron desde muy pequeñito que estas cosas venían con ellos. Y no solo que venían con ellos, sino que ellos eran conscientes de que estas cosas no eran buenas. Normalmente nuestros hijos y los míos, recuerdo, cuando hacían algo malo, se escondían. Y ya era una señal en la casa cuando comenzábamos a decir Valentina, y la Valentina no aparecía. Luciano, y Luciano no aparece. Niños, ¿dónde están? Silencio sepulcral. Eso significaba inmediatamente algo malo hicieron. Bueno, los seres humanos, desde que fuimos creados y de que el hombre cayó en pecado en el huerto de Edén, si ustedes recuerdan, lo primero que hace Adán y Eva en el huerto es esconderse de la presencia de Dios. Dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, y el hombre va y se esconde de Dios, porque ahora es consciente de que ha hecho algo malo. Ahora Adán y Eva eran conscientes de que habían desobedecido a Dios. No sé, espero que no, si alguno de ustedes ha salido en estos días sin tener el permiso que da la comisaría virtual. Pero si usted salió, por ejemplo, a comprar cerca de su casa sin el permiso o lejos de su casa, y usted sabe o no que salió con una falta, y si usted ve pasar un auto de los carabineros, lo más probable es que usted se asuste, ¿o no? Si usted ve pasar un militar, usted se asuste. ¿Por qué? Porque usted es consciente de que está quebrantando una ley, que ha salido sin permiso y que lo pueden pillar en cualquier momento. Yo recuerdo en algunas ocasiones haber salido a conducir y por el camino revisar mis documentos y darme cuenta que no llevo los documentos. Se me quedaron los documentos en la casa. Por lo tanto, uno comienza el corazón a palpitar y uno comienza a tratar de irse por todas las calles donde uno presume que no van a haber carabineros, donde no va a haber control, porque uno sabe que ha infringido una ley. Bueno, el ser humano, los seres humanos son conscientes de una o de otra manera de que han hecho algo malo. Dice, puede ser que no todos estemos de acuerdo de qué tan malo puede ser lo que hemos hecho, pero sí, y como hay en todas partes del mundo y en todas las culturas que se han encontrado, siempre ha habido un código de justicia, siempre ha habido algo bueno y algo malo, ha habido un código de ley. Por algo las personas han sido castigadas, por algo las personas han sido absueltas. Por lo tanto, Dios puso esto en nosotros. Como dice acá,
Dios ha puesto un testimonio en cada persona. Sí, cada ser humano, Dios puso algo dentro de nosotros, como puse aquí, este testimonio que Dios ha puesto en los seres humanos no es infalible. Como dice la Biblia, este testimonio, este testigo se puede cauterizar, pero sin embargo hay un testigo dentro de nosotros que Dios puso. No es infalible como la palabra de Dios, pero sí obra en nosotros. Ese testigo se llama nuestra conciencia. Una de las cosas que Dios ha puesto para revelarse a nosotros también es su conciencia. Dios puso una conciencia en nosotros, como dice su palabra en el libro de Romanos. Dice que mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dios puso una ley en nuestros corazones que nos ayuda a determinar lo bueno y lo malo. Somos conscientes de lo bueno y de lo malo. Puede ser que no todos estemos de acuerdo que es bueno y que es malo, pero tenemos ese principio, podemos discernir, podemos diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Y Dios puso ese testimonio, ese testigo en nosotros, como dice la palabra a los romanos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Es como que si la conciencia nos hablara, nos acusara, como dice aquí, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y como digo, no es que esta conciencia es infalible como la palabra de Dios, pero esta conciencia va a producir un efecto en cada persona, no solamente en los creyentes, sino en todo ser humano. Dios puso una conciencia. En Juan capítulo 8, versículo 9, la semana pasada creo que también lo compartí, este es el encuentro del Señor con estas personas que querían apedrear a la mujer que fue sorprendida en adulterio, y ustedes recordarán, dice el pasaje, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia. Cuando el Señor dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, ellos fueron conscientes de que no estaban libres de pecado, de que no es que estaban sin pecado. Ellos reconocieron, su conciencia les acusó de que ellos también habían pecado contra Dios, no probablemente cometiendo adulterio, pero habían pecado contra Dios, quebrantando los mandamientos de Dios en otras áreas. Probablemente la conciencia les acusó, ustedes han mentido contra Dios. Tal vez su conciencia les acusó, ustedes han tenido malos pensamientos respecto de Dios. Tal vez la conciencia les acusó, ustedes han desobedecido a sus padres. Tal vez la conciencia les acusó, ustedes no han honrado a Dios o han sido idólatras o qué sé yo. Lo importante es que ellos se dieron cuenta que eran tan pecadores como esta mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio, eran tan culpables como ella. Por eso dice, ellos al oír esto, las palabras del Señor, que dijo que el que esté sin pecado, el que nunca haya pecado, lance la primera piedra, ellos dicen que fueron acusados por su conciencia y salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Por lo tanto, como podemos mirar y si quisiéramos profundizar, las escrituras nos enseñan que el ser humano es consciente que ha hecho algo malo y que es consciente que necesita ser justificado. La necesidad de la justificación. ¿Por qué los seres humanos necesitamos ser justificados? Las personas en su mayoría saben que necesitan ponerse a cuentas con Dios. Hay una creencia universal, si usted alguna vez ha conocido las culturas precolombinas o las culturas de otros países, siempre ha habido una idea de un sacrificio. Las personas han sido conscientes de que necesitan ofrecer algo a Dios. De hecho, cuando uno conoce un poco cómo eran, por ejemplo, los incas, los mayas y otros pueblos, ¿o no? Todos tenían la idea de ofrecer sacrificios a Dios. Lamentablemente, muchos de ellos también pensaron en ofrecer sacrificios humanos a su Dios o a sus dioses,
como para ponerse a cuentas con Él por haber hecho cosas malas, cosas pecaminosas, pero las personas tienen esa idea de que necesitan hacer algo, ¿no?, para ponerse a cuentas con Dios. Es por esto, o esta es una de las razones, no es la única, pero esta es una de las razones por qué existen tantas religiones en el mundo. Porque las personas están tratando de hacer buenas obras. Las personas están tratando de compensar o equilibrar sus malas obras. Es muy común que cuando uno habla con las personas que nos rodean y uno les pregunta si ellos son pecadores, cuando yo les pregunto a ellos, les digo, ¿sabía usted que la Biblia dice que usted es pecador? Ellos dicen normalmente, pecador no, pecador no. Tengo algunas cosas no buenas, pero pecador no, tengo algunas faltas, pero tengo cosas buenas también. Cuando uno le pregunta a las personas ¿por qué cree que Dios tendría que dejarle entrar al cielo? Muchas veces la respuesta de ellos es porque tengo más cosas buenas que malas. Entonces piensan que tenemos que compensar, que si en la balanza tengo más cosas buenas que malas, por lo tanto Dios debería dejarme entrar al cielo. Eso no es correcto, no es cierto, no es así. Dios no obra de esa manera. Si vamos a entrar al cielo por nuestras buenas obras, solo tenemos que tener obras buenas, ninguna obra mala, ninguna. Si queremos tener el perdón de Dios, si queremos tener acceso a Dios por nuestros méritos, nunca tendríamos que haber pecado en esta vida. Y ya sabemos que todos los seres humanos hemos pecado contra Dios, por lo tanto nadie puede salvarse a sí mismo, nadie puede justificarse a sí mismo por sus buenas obras. Pero lo que quiero transmitir aquí es que el hombre tiene esa conciencia, tiene esa percepción de que necesita hacer algo para ponerse a cuentas con Dios. Aquí en el libro de Job preguntaba el escritor, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo el hombre se puede justificar ante Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? Porque reconocía Job, o reconocía aquí en este pasaje, que el hombre ha pecado contra Dios. ¿Cómo puedo entonces, si he pecado, en el sentido de que el pecado nos ensucia, ¿correcto? ¿Cómo voy a presentarme limpio ante Dios si soy un pecador? ¿Cómo me puedo justificar con Dios? Y la verdad que los seres humanos no podemos por nosotros mismos autojustificarnos delante de Dios, no podemos autolimpiarnos delante de Dios para tener acceso a Él. En Romanos, el apóstol Pablo nos cuenta un poquito cómo era el pensamiento del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el pueblo judío, trataba de justificarse ante Dios por sus méritos. Trataba el pueblo de Israel cumplir la ley de Dios para justificarse. Dice así en este pasaje en Romanos capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El apóstol Pablo reconoce que ser un israelita, ser parte del pueblo de Dios, no es sinónimo de ser salvo. Porque si ustedes recuerdan, Pablo, o no, que nosotros lo conocemos con el nombre de Saulo, o no, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, él era un israelita. Él era un israelita celoso, era un hombre religioso, era un fariseo, celoso de la ley. En cuanto a la ley, como él la entendía hasta ese momento, él se consideraba irreprensible, pero era un israelita religioso perdido, no era salvo. Él fue salvo cuando el Señor se le apareció en el camino a Damasco y Pablo entendió que la salvación no se logra por mérito propio, sino que la salvación viene de la mano de Dios. Pero él recuerda, ¿o no? Él sabe, él conoce a sus conciudadanos y él sabe que ellos son, como dice el versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento bíblico, no conforme a lo que la Biblia enseña. ¿Por qué?
porque ellos ignoran, no conocen la justicia de Dios, no conocen la justicia de Dios. Y procuran establecer la suya propia. Es decir, no conocen que Dios ha establecido un medio de justificación que no es por las obras. Sin embargo, ellos tratan de establecer su propia manera de justificarse. Es como si dijeran, yo no voy a seguir lo que Dios ofrece, yo voy a justificarme a mí mismo por mis propios medios, por mis propios esfuerzos. Y él dijo, no se han sujetado a la justicia de Dios. La justicia de Dios, a diferencia de los méritos del hombre, descansa en lo que Dios ha hecho por nosotros, en el regalo que Él nos ofrece. Dice, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree, no al que obra, no al que se esfuerza, no al que tiene méritos. La justicia de Dios es para el que cree en Jesucristo como su único Salvador personal, el que acepta que el Señor es el único que nos puede justificar directamente a través de lo que fue su sacrificio perfecto. Sin embargo, los judíos, dice ellos no querían creer, ellos querían ganarse la justificación, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Y eso es lo que ellos trataron de hacer. Pensaron que ellos podían cumplir la ley de Dios, pensaron que ellos podían obedecer la ley de Dios. Pero como ya se nos ha enseñado, la ley no justifica, la ley simplemente condena, y ellos querían justificarse por sus propios medios, pero nadie se puede justificar, porque vuelvo, para ser justificado por nuestros méritos, nunca tendríamos que haber quebrantado los mandamientos de Dios. En este pasaje que quiero leer aquí, que se conoce como el encuentro del joven rico, quiero mostrarles cómo era el pensamiento de este hombre, que al parecer era un hombre que tenía conocimiento de las Escrituras. Dice aquí, al salir el Señor para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante del Señor Jesucristo, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esta persona que va al Señor con una actitud de querer saber, quería tener la respuesta, ¿qué podía él hacer? Porque ahí está el énfasis de la pregunta, ¿qué haré? ¿Qué debo yo hacer para heredar la vida eterna? Y este era el pensamiento que había en los días del Señor y antes también, que la vida eterna había que hacer algo yo debía hacer. Es como las personas del mundo que creen que haciendo buenas obras se van a ganar la vida eterna, haciendo buenas obras se van a ganar la entrada al cielo, haciendo buenas obras se van a ganar el perdón de Dios. Eso es lo que piensa este hombre judío. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Quiero ganarme la vida eterna, ¿sí? Y el Señor le dijo lo siguiente, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, no quiero enfatizar lo que fue esta respuesta, pero la idea es un reconocimiento de Dios. Me reconoces como Dios, porque dijo el Señor, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y le dijo el Señor a la pregunta de él, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Dijo el Señor, ¿te quieres ganar la entrada al cielo? ¿Quieres lograrla por tus propios méritos? Dijo, bueno, entonces tú conoces los mandamientos. No tienes que haber adulterado nunca, nunca tienes que haber matado, nunca tienes que haber hurtado, nunca tienes que haber dicho falso testimonio, nunca tienes que haber defraudado a alguien. Siempre tienes que haber honrado a tu padre y a tu madre. Y es interesante la respuesta que él da. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ahora, esta persona yo creo que no está mintiendo, pero no es consciente, no sabe exactamente que es imposible que alguien haya guardado todos estos mandamientos desde siempre. Es posible que su entendimiento era respecto de adulterar. Yo nunca he cometido adulterio, pero el Señor nos enseñó que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. Y lo más probable es que esta persona nunca consideró ese mandamiento desde ese punto de vista.
No mates. El Señor dijo que si tú llamas necio no a tu hermano o no, ¿verdad? Tú ya le mataste. No tienes que cometer homicidio, pero si ya lo pensaste, lo deseaste en tu corazón, ya quebrantaste el mandamiento. No hurtes. No necesito hurtar, tomar algo que no es mío. Tal vez simplemente si lo codicié en mi corazón, si deseé tenerlo, ¿no? Como dice el mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás la casa de tu hermano, no codiciarás, y probablemente él había codiciado cosas en su corazón. No diga falso testimonio, tal vez dijo, no defraudes. Si es un hombre que tiene muchos recursos, probablemente se hizo de estos recursos defraudando a otros. Probablemente no siempre honró a su padre y no siempre honró a su madre. Entonces, él dice allá, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, mire cómo el Señor dice, entonces Jesús mirándole, le amó. Es decir, el Señor tiene compasión de él porque el Señor se da cuenta que está equivocado. Pero no le dice, el Señor no le dice, no, estás equivocado, tú has defraudado. Le pone una cosita más para que el hombre se dé cuenta de lo errado que está. Le dijo el Señor, una cosa te falta. Es decir, si tú crees que ya has logrado todos los mandamientos, te digo que te falta una sola cosa para que puedas ganarte la vida eterna por tus propios méritos. Le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. El Señor le ofrece, ¿o no? Porque Él está interesado en la vida eterna y el Señor le ofrece que tendrás tesoros en el cielo. Y luego le dijo, ven y sígueme tomando tu cruz. Sin embargo, él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es decir, la respuesta de este hombre reflejó que él quebrantaba los mandamientos. Reflejó que para él eran más importantes sus posesiones que la vida eterna. Estaba dispuesto a perderse la vida eterna, estaba dispuesto a perderse los tesoros en el cielo que el Señor le ofrecía por el amor a las riquezas que él tenía aquí. Recuerden que el primer mandamiento es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero este hombre amaba mucho más que a Dios, amaba sus riquezas. Por eso él se va afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cuando leo este pasaje me da mucha tristeza de saber que hay alguien que estaba interesado en la vida eterna, alguien que se acerca a la persona correcta, a Jesucristo, con una actitud tremenda, ¿no? Porque dice que va corriendo, como que tiene mucho interés, se hinca ante el Señor y le pregunta, le reconoce como maestro divino, ¿no? Sin embargo, no le gustó la respuesta de Jesús, que no tenía necesariamente que ver con vender sus posesiones, tenía que ver con reconocer que había quebrantado los mandamientos de Dios. Bueno, este hombre, lamentablemente, por lo menos en este pasaje, no encontró la salvación. Aunque encontró al Salvador, no encontró la salvación personal, porque tal como dice, se fue afligido porque tenía muchas riquezas. Yo espero que si alguien está conectado esta mañana y tiene la necesidad de la justificación ante Dios, no se vaya como este joven que no encontró la justificación personal porque amó mucho más sus posesiones, porque no reconoció que había quebrantado los mandamientos de Dios y se fue. Bueno, las demandas de la justificación, Como toda persona a quien se le debe algo, yo no sé si a alguien le debe algo, no sé si alguien le debe dinero, alguien le debe algo, siempre vamos a exigir que se nos pague, ¿sí? Que se nos pague. Las personas normalmente exigimos, demandamos. Si a mí en mi trabajo me deben dinero y no me lo pagan, lo más probable, igual que usted va a contratar a un abogado, va a ir a la inspección del trabajo, usted va a exigir que se le pague lo que se le debe, ¿sí? Lo que está adeudado. Las personas que han o que hemos sufrido engaños, estafas, robos, homicidios, demandamos justicia. En estos días
Han habido dos noticias muy parecidas en la televisión, ¿o no? Este joven presunto autor probablemente del homicidio de una ciudadana japonesa, creo, si no me equivoco, ¿no? En Francia, que fue extraditado para que pueda comparecer ante la justicia francesa por esta presunta desaparición de una ciudadana. Se dan cuenta, han pasado años, pero la familia y el Estado francés han exigido, demandan justicia. En el sur de nuestro país se acusa a un joven de abusar de una niña y que esta niña se suicidó. La gente demanda justicia, su papá demanda justicia, los amigos demandan justicia, y hace poco un tribunal había determinado que este joven tuviese reclusión en el hogar, algo así, y la gente reclamó y ahora tiene reclusión en una cárcel, no está ahí privado de libertad. Pero lo que quiero decir es que las personas exigimos cuando somos dañados, afectados, cuando alguien hace algo indebido, demandamos justicia. Bueno, los culpables, eso es lo que se dice, que los culpables paguen, que los culpables reciban lo que merecen. Así también es Dios. Él también demanda justicia. Y si alguien tiene derecho a demandar justicia, ese es Dios. Él demanda justicia de usted y de mí porque somos pecadores. Los pecados que los seres humanos hemos cometido van en contra de Dios. No somos los hombres los que escribimos los 10 mandamientos, es Dios quien escribió los 10 mandamientos. Por lo tanto, cuanto quebrantamos los mandamientos, nosotros pecamos contra Dios. No fue Adán y Eva el que estableció que no comieran del árbol del huerto de la ciencia del bien y del mal. Ese fue un mandamiento que Dios estableció. Por lo tanto, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, pecaron contra Dios, fueron en contra de Dios. Todo pecado que los seres humanos cometemos va en contra de Dios porque Él ha establecido estos mandamientos que revelan su carácter santo y su justicia. Por lo tanto, así como nosotros demandamos justicia, Dios también demanda justicia y tiene y quiere que nosotros paguemos por nuestros pecados. Dice la palabra del Señor aquí en Nahum 1:3, que también ya lo compartí en alguna otra ocasión. Jehová es un nombre de Dios, el nombre de Dios Jehová es tardo para la ira. La palabra tardo significa que Dios es paciente. Dios debería ejecutar su justicia inmediatamente, pero Él es paciente y es grande en poder, pero, a pesar de que Dios es paciente y es grande en poder, no va a tener por inocente al culpable. Si usted y yo no nos arrepentimos ante Dios, un día el Señor va a bajar su martillo de juez y va a decir culpable, culpable, condenado. No va a tener por inocente al culpable. Porque si Dios tuviese por inocente al culpable, Dios dejaría de ser justo. Dice en Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31, el apóstol Pablo predicando a las personas en Atenas, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque las personas en Atenas eran ignorantes, no conocían el mensaje de Dios, no conocían la palabra de Dios, no conocían las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, dice, ahora que están escuchando el mensaje de Dios, ahora que están escuchando el evangelio por boca del apóstol Pablo, dice, ahora, no mañana, ahora. Ahora no es que Dios esté pidiendo, Dios está mandando. Ahora Dios manda a todos los hombres, a todos los seres humanos, a los judíos y a los gentiles, a los atenienses, a los chilenos, a usted y a mí, a todos los seres humanos, en todo lugar. ¿Qué manda Dios? Que se arrepientan, que se arrepientan. Hombres pecadores, tenemos que arrepentirnos delante de Dios. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo entero, a los hombres del mundo los va a juzgar con justicia, justicia divina, por aquel varón, se refiere a Jesucristo, a quien designó
dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Estas son las demandas de Dios. Si no nos arrepentimos, un día el Señor va a juzgar a todos los seres humanos por el evangelio del Señor Jesucristo. En Romanos capítulo número 2, que lo vimos la semana pasada también, dice, ¿y piensas esto, oh hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Usted cree que alguien puede escapar del juicio de Dios? En el Salmo 139, el salmista está diciendo, si subiere a los cielos, tú estás allí. Si descendiere al Seol, allí tú estás. ¿A dónde puedo huir de tu presencia? Y la verdad que nadie puede huir de la presencia de Dios. Nadie. Por más que alguien quiera escapar y esconderse, nadie puede huir de la presencia de Dios, porque Dios es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente, nos conoce, tiene todo poder, está en todo lugar. Nadie va a escapar del juicio de Dios. Si usted no se ha arrepentido, si usted aún no se ha convertido a Cristo, si usted no ha acudido a la justicia de Dios para ser perdonado, un día Dios va a enfrentarle en este juicio. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad? Su paciencia, como dijimos, Dios es tardo para la ira, su paciencia, su longanimidad, el deseo de que Dios nos soporta a cada uno de nosotros, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y eso es lo que Dios está haciendo, dando tiempo a todos nosotros para que nos arrepintamos. El evangelio es un llamado de Dios para que las personas vengan al arrepentimiento. Pero si las personas no se arrepienten, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y así como nosotros demandamos justicia, demandamos que las personas paguen o no lo que nos han dañado, Dios también demanda justicia y pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí en el libro de Job dice también el escritor, porque Dios pagará al hombre según su obra y Dios va a retribuir conforme a su camino. ¿Y cuál será la paga? Lo que Dios va a dar, la paga del pecado, dice la carta a los Romanos, es muerte. La palabra paga significa el salario. Lo que yo me merezco por haber pecado es la muerte. Eso es lo que yo merezco. Mis obras, mis méritos indican que yo necesito recibir un salario y ese salario es la muerte. La muerte es la separación de Dios, la separación eterna de Dios. Todavía hay tiempo para que usted y yo podamos ser perdonados, para que Dios no nos pague con la muerte. ¿Por qué razón? Porque ya vamos a ver que alguien pagó estas demandas por usted y por mí. En Hebreos 9:27, si es que yo no me arrepintiese, si es que yo partiese de este mundo sin haberme puesto a cuentas con Dios, sin haber aceptado el perdón de Dios, sin haber aceptado el sacrificio de Jesucristo, lo que nos espera es el juicio de Dios. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y ese es un juicio de condenación. ¿Qué hace Dios entonces? ¿Cómo Dios provee justificación para nosotros? Si lo que yo merezco es la paga del pecado, es muerte, si lo que yo merezco es el juicio de Dios, ¿cómo Dios provee justificación para los seres humanos? Aunque somos los seres humanos los que hemos cometido la falta, somos nosotros los que hemos pecado contra Dios, sin embargo, ha sido Dios quien ha buscado y sigue buscando y ha suplido la solución. La solución de la justificación no nace de los seres humanos, no nace de los hombres. La solución ha venido del cielo, ha venido de Dios. La solución es su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él es. Mientras en una de las alabanzas, Felipe leyó, ¿no?, el pasaje de Filipenses capítulo 2 que nos cuenta que el Señor dejó su gloria en el cielo
para venir a la tierra y hacerse hombre. Y estando en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Y estando en la condición de siervo, dice él, que fue obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Bueno, el Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, vino a pagar nuestra deuda, vino a pagar nuestros pecados. Él vino a morir por usted y por mí, para que usted y yo pudiésemos ser salvados, justificados. La solución de Dios es Jesucristo, el Salvador del mundo. En Isaías capítulo 53 se profetizaba de la siguiente manera lo que el Señor iba a hacer. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cuando el Señor Jesucristo ofreció su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, Dios quedó satisfecho, quedó propicio. La sangre del Señor fue propicia, satisfecha. Las demandas de Dios quedaron todas pagadas. Por su conocimiento justificará a mi siervo, ¿no? Es una referencia al Mesías, al Señor Jesucristo. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. A eso vino el Señor, a cargar mis iniquidades, a cargar sus iniquidades, a cargar sus pecados, a cargar mis pecados, para que usted y yo seamos perdonados por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. La provisión ha venido de Dios. Dice aquí en Romanos capítulo 3, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, la justicia divina, testificada por la ley y por los profetas. ¿Cómo es la justicia de Dios? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, es en el Señor Jesucristo en quien se encuentra la justificación. Es en el Señor Jesucristo en que se encuentra el perdón, la redención, ¿sí? La salvación. No se gana la salvación por obras, por méritos humanos, sino es por la obra perfecta del Señor Jesucristo. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes hay justificación? Para todos, para todos. Usted hoy puede ser justificado. Usted hoy puede ser perdonado. Usted hoy puede pasar de muerte a vida. Usted hoy puede pasar a ser un hijo de Dios. La única condición es haber creído en Jesucristo como su único salvador personal. Reconocer que Él es el único que nos puede salvar. Como dice aquí, para todos los que creen en Él. Para todos los que creen en Él. Dice acá Romanos capítulo 3, versículo 24, continúa con el mismo pasaje, dice, siendo justificados, siendo declarados justos, siendo perdonados, siendo salvados, como dice, gratuitamente. Es decir, nosotros no pagamos por nuestra justificación. Nosotros no pagamos por nuestro perdón porque no podemos pagar. Porque somos pecadores, somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, sino que somos salvos por la gracia de Dios. Significa un don inmerecido, un regalo inmerecido, algo que nace de Dios, que usted y yo no merecemos, que no hemos ganado, que no nos corresponde, pero Dios nos ofrece la justificación gratuitamente, gratuitamente para mí, pero a Dios le costó un alto precio. Dios pagó por esta justificación. Dios pagó por esta salvación. ¿Y cuál fue el pago? Como decía o no, la paga del pecado es la muerte. Y el Señor cargó nuestra muerte. Él cargó nuestros pecados y Él murió. Ese fue el precio que Él pagó. Morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Por eso dice aquí, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, el perdón, ¿sí? El pago que el Señor hizo en la cruz del Calvario, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como satisfacción, las demandas de Dios que exigían justicia, santidad, perfección o no muerte, quedaron satisfechas por el sacrificio del Señor Jesucristo, por medio de la fe en su sangre. Se refiere en el sacrificio del Señor para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados conforme
a la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y como dice aquí, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si usted ha confiado en Jesucristo, si usted se ha arrepentido, si usted se ha convertido a Cristo, la obra de Cristo le ha dado justificación. Usted está justificado, sus pecados fueron pagados, sus pecados fueron cancelados. Pero si usted todavía no ha recibido la provisión de Dios, no ha recibido la justificación de Dios, no ha recibido el perdón de Dios, hoy es el día para hacerlo. La satisfacción de la justicia. Dios quedó, como ya vimos en el versículo anterior, Dios quedó satisfecho, ¿no? Propicio por lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. La justicia de Dios, las demandas de Dios, que demandaban el pago, el castigo, la muerte por haber ofendido su santidad y quebrantado su justicia, fue satisfecha por el perfecto sacrificio del Señor Jesucristo. Nada puede hacer el hombre para satisfacer la justicia de Dios. Todo fue hecho por el Señor Jesucristo. Dice aquí la Escritura en Juan 19:30, cuando Jesús está crucificado, va a exclamar las siguientes palabras en la cruz del Calvario. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. La idea de consumado es, el pago está pagado, la deuda está pagada, he cumplido lo que vine a hacer. Y ahí el Señor estaba pagando la deuda total de nuestros pecados, de los suyos y de los míos. Recuerde que en el Evangelio de Juan, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a eso vino el Señor Jesucristo, a ofrecerse como un Cordero sin mancha, un Cordero, como dice Primera de Pedro, destinado desde antes de la fundación del mundo, para que a través de ese Cordero que murió en nuestro lugar, usted y yo podamos ser perdonados gratuitamente. Pero vuelvo a insistir, gratis para usted, gratis para mí, pero el precio lo pagó el mismo Dios en la persona de su amado Hijo. La deuda está pagada. Y este sacrificio satisfizo las demandas justas de Dios. Y habiendo inclinado la cabeza, el Señor va a morir. Entregó el Espíritu. Lo único que pudo y puede satisfacer la justicia de Dios es el sacrificio perfecto de su amado Hijo. Perfecto porque el Señor es perfecto, porque Él fue sin pecado, nunca pecó y se ofreció como un cordero limpio y sin mancha. Sacrificio hecho una vez para siempre. El Señor con ese sacrificio perfecto logró la justificación eterna y perfecta para siempre. Dice el libro a los Hebreos de la siguiente manera: porque tal sumo sacerdote nos convenía, y estas son las características que evidencian que el Señor Jesucristo era perfecto. Él era santo. Recuerdan que Lucas dice, el santo ser que nacerá, él fue santo desde su concepción, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que el Señor no tenía cada día como los otros sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. El Señor, como no tenía pecados, no podía ofrecer sacrificios por sí mismo. El sacrificio que Él le hizo y ofreció no fue por Él, sino fue por usted y por mí, fue por nosotros. Porque esto dice, este sacrificio lo hizo una vez para siempre. A diferencia, se ofreció Él a sí mismo. Él es el sacrificio. No es que como estos sumos sacerdotes que llevaban un animal. Él es el sacrificio de Dios. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Dice aquí en el capítulo 10 de Hebreos también, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios por año, una vez al año, ¿no? Y por muchos años ofrecieron sacrificios de animales. Sin embargo,
Esos sacrificios, dice la Biblia, que nunca pueden quitar los pecados, nunca, no pueden quitar los pecados. Lo que hacían esos sacrificios simplemente cubrían los pecados, pero ahí todavía estaban los pecados. Los pecados tuvieron que ser quitados. Recuerde, he aquí el Cordero de Dios que quita, ¿o no?, el pecado del mundo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio perfecto por los pecados, Él es el sacrificio perfecto por los pecados, dice, se ha sentado a la diestra de Dios. Ha terminado la obra de la redención, ha terminado la obra de la salvación. Y hoy Dios nos ofrece a través del Evangelio perdón y salvación a través de lo que el Señor hizo por nosotros. Algunos frutos de la justificación, algunos frutos. El sacrificio perfecto del Señor Jesucristo fue aceptado por su Padre. Como ya vimos, Él quedó satisfecho. Sus demandas quedaron satisfechas. La deuda que el hombre tenía fue pagada, siendo esto demostrado en la resurrección del Señor. Dice en la carta a los Romanos, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para predicar las buenas nuevas de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, quien es nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder. La resurrección demostró que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios y que su sacrificio fue aceptado como perfecto, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, como dice aquí, por la resurrección de entre los muertos. El Señor venció el enemigo más poderoso, que era la muerte. El pecado exigía la muerte, el Señor pagó la deuda, pero como Él no pecó por sí mismo, sino que se ofreció por otros, Él venció la muerte y se levantó al tercer día, como enseñaban las Escrituras. En 1 Corintios capítulo 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Pero el hecho de que el Señor se levantara de los muertos demostró que el sacrificio por los pecados fue aceptado por Dios Padre. Pero el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, ha resucitado. Por lo tanto, nuestra fe no es vana, nuestra predicación no es vana y ya no estamos en nuestros pecados, sino que han sido perdonados. El primer fruto obtenido por el sacrificio del Señor Jesús es la justificación delante de Dios. Es un acto judicial, es una declaración del juez. Dios como juez toma su martillo y dice que sus demandas por nuestro pecado han sido pagadas en la cruz del Calvario. Todo lo que Dios demandaba, que era la paga del pecado en muerte, el Señor pagó esa muerte por usted y por mí, y el Señor, el juez, dice, somos declarados justos. Somos declarados justos. Romanos capítulo 3, nuevamente, ya lo leí hace un rato, ahora agrego otro versículo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Concluimos que el hombre es justificado por fe, no por las obras de la ley, sin las obras de la ley. En Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2 dice justificados, declarados justos por el sacrificio perfecto de Cristo, pues por la fe en el Señor. Tenemos, ¿qué cosa? Paz para con Dios. ¿Se recuerdan que Adán y Eva, cuando pecaron en el huerto, se escondieron de la presencia de Dios? Usted y yo también, como somos pecadores o no nos escondemos de Dios, huimos de Dios, pero una vez que somos justificados, tenemos paz para con Dios. Dios ya no es nuestro juez, ahora Él es nuestro Padre. Ya Dios no nos va a condenar, nos ha dado salvación. Las paces están hechas. Lo que Él demandaba fue pagado. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quien también tenemos entrada por la fe? Este es otro fruto de la justificación. No solo somos justificados,
No solo tenemos paz para con Dios, que es otro fruto, también tenemos entrada por la fe, tenemos comunión con Dios, podemos disfrutar de Dios. Ahora somos llamados hijos de Dios, hemos pasado de muerte a vida, hemos nacido de nuevo. Todo eso ha sido logrado por el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Y no solo eso, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mientras vivimos, tenemos la esperanza que algún día estaremos en la presencia de Dios disfrutando por la eternidad de su presencia. Otro fruto, dice acá, por estar en Cristo y haber sido justificados por Él, jamás seremos condenados. Jamás, jamás seremos condenados por nuestros pecados. Nuestros pecados ya fueron pagados en la cruz del Calvario. Quiero señalarles que fueron cancelados en su totalidad. Todos los pecados fueron cancelados. Todos los pecados pasados, presentes y futuros. Todos nuestros pecados fueron. De hecho, cuando el Señor murió en la cruz, usted y yo todavía no nacíamos, no habíamos pecado, pero Él cargó y pagó todos nuestros pecados. Dice aquí la palabra del Señor en Romanos capítulo número 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna, cero, nada, ninguna condenación respecto de nuestros pecados hay para los que están en Cristo Jesús. Él pagó por usted y por mí. Cualquier demanda que haya sobre nuestros pecados, el Señor ya lo pagó todo, una vez para siempre. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted todavía no está en Cristo Jesús, si usted todavía no se ha convertido a Cristo, entonces usted va a tener que enfrentar el juicio de Dios. Pero si usted se ha arrepentido, si usted ha creído en Jesucristo, para usted no hay ninguna condenación porque el Señor pagó su condenación. Dice acá el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta es nadie. Y si alguien nos acusa, Dios ya nos justificó. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Nuestra condenación, Cristo ya la pagó. Él ya murió. Más aún, no solo murió, también Él resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por sus hijos todos los días por nosotros. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión de este mensaje respecto de la doctrina del Evangelio y el contenido de la justificación divina? Ya les había compartido el versículo con el que voy a concluir. Romanos, siendo justificados, declarados justos, gratis, por la gracia de Dios, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él pagó el precio de nuestra justificación. Él pagó el precio de nuestra redención. Él pagó el precio de nuestra salvación. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe en el sacrificio del Señor Jesucristo, sin las obras de la ley. Por lo tanto, descansamos en Cristo, que la salvación viene de Dios, la justificación viene de Dios, y Él nos ofrece esa justificación gratuitamente si es que nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Para terminar, quisiera terminar en oración y preguntar, tal vez hay alguien que esta mañana o en este día está conectado y que todavía no tiene la certeza de que ha sido justificado delante de Dios, que tal vez todavía sabe que sus pecados no han sido perdonados por el Señor Jesucristo. El Señor quiere hoy ofrecerle salvación gratuita. El Evangelio son buenas noticias de Dios para usted y para mí, pecador. Yo hace más o menos más de 30 años escuché este mensaje por primera vez y entendí que era pecador, que había pecado contra Dios y que no podía justificarme a mí mismo, sino que la justificación, que la salvación venía de Dios como un regalo basado en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si usted hoy quiere reconciliarse con Dios, si usted hoy quiere arrepentirse delante de Dios, si usted hoy quiere que el Señor le justifique, dígale al Señor las siguientes palabras en oración. Vamos a orar. Dígale así: querido Dios, reconozco que soy pecador. Reconozco que su justicia me condena.
pero acepto y confío en que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Acepto y reconozco que el Señor Jesucristo pagó mi deuda, que Él murió por mí. Creo que Él resucitó de los muertos y que Él me ofrece salvación. Acepto a Jesucristo como mi Salvador personal. Si usted ha exclamado estas palabras, la palabra del Señor dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si es así, una vez que terminemos la predicación, por favor, conéctese o contáctese con algún hermano para que le pueda también informar y dar un poquito más de explicación. Vamos a orar. Padre Santo, querido Dios, nos inclinamos en esta mañana. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí ya hemos sido justificados. Padre, gracias porque ese es un milagro suyo. Si dependiera de nosotros, jamás podríamos pagar nuestra deuda. Somos incapaces, Señor, de autojustificarnos. Somos incapaces de hacer algo para agradarte a ti por nuestros méritos. Señor, que nunca olvidemos que fue por ese sacrificio único, perfecto, glorioso, hecho una vez para siempre, que somos declarados justos. Gracias, Señor, porque eso trajo paz a nuestros corazones. Ya, Señor, no tenemos temor o miedo de ti. Ya no arrancamos de ti, Señor, muy por el contrario. Ahora somos hijos tuyos. Sabemos, Señor, que nada ni nadie nos puede separar de ti. Y querido Dios, ayúdanos para compartir este mensaje con los que no te conocen, porque tu paciencia todavía se extiende. Todavía, Señor, en tu misericordia, Señor, tú estás esperando que las personas vengan al arrepentimiento. Y Señor, te damos gracias por las personas que en esta semana se arrepintieron, que en esta semana confiaron en Jesucristo, que entregaron sus vidas a ti, que se arrepintieron, Señor. Y también te ruego si hay alguien conectado en este día, que Señor hoy ha entregado su vida a ti, que hoy en ti ha encontrado salvación, perdón, justificación, Señor. También te honramos, Señor, porque sabemos que esa obra solo la puedes hacer tú. Gracias por este tiempo juntos. Recibe el Señor toda la honra y la gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén.